El viaje comenzó muy temprano en la madrugada. Empacamos nuestras cosas y nos preparábamos para manejar desde Las Vegas hasta la reserva de Hualapai, donde se encuentra el inicio del sendero para las cataratas de Havasu. Ya con permisos en mano, nos esperaba una muy buena y larga caminata. El paisaje era completamente irreal. Había nevado la noche anterior a nuestra llegada y pues estábamos emocionadísimos por llegar hasta las cataratas. Era increíble ver nieve junto con los cactuses. Nos tomó aproximadamente unas 4 horas llegar hasta el pueblo de Supai, donde no se podían tomar fotos, pero una vez pasando el pueblo cruzamos el río y finalmente llegamos. Encontramos un increíble lugar para acampar, así que comenzamos a armar nuestra tienda y nos preparábamos para comer, pero antes un merecido baño en el río. El cafecito que no puede faltar. Fue un día muy largo. Nuestra misión para el segundo día era llegar hasta la confluencia del arroyo de Havasu y el río Colorado. Y aproximadamente esto iba a tomar todo el día. Teníamos unas aproximadamente 5 horas para ir y otras 5 horas para regresar. Sí, íbamos a caminar a lo largo del cañón. Pues yo no sé ustedes, pero yo no soy muy fanático de las piedras resbaladizas, pero en esta ocasión era algo que había que hacer, era la única opción para descender. Una vez en el cañón, pues había que empezar a caminar, tratar de no perder el rumbo, encontrando los senderos, atravesando diversos ríos, subiendo escaleras que no estaban en las mejores condiciones, pero por cada rincón, cada esquina que volteábamos, el paisaje era increíble. Al final pues ya no importaba mucho mojar nuestros zapatos. Los peces eran la señal de que ya estábamos cerca de la confluencia y finalmente llegamos. El río Colorado y el arroyo de Havasu convergiendo y dirigiéndose hacia el Gran Cañón.
Llegaron más personas y todos estábamos intentando llegar a donde los peces estaban nadando, pero la corriente del arroyo de Havasu era muy fuerte y era algo imposible. Al final empezó a llegar más gente, un grupo que venía navegando el río Colorado por casi 2 semanas, y pues era hora de tomar un almuerzo y luego a comenzar el regreso, ya recargados, tomando un poco de agua para el camino. Encontramos un lugar para refrescarnos porque ya habían sido otras 5 horas de regreso y queríamos relajarnos ya un poco. Finalmente regresamos a las cataratas de Muni y esta vez había cola para subir nuevamente al campamento, así que esperamos hasta la última persona en ascender, y una vez arriba pues nos quedamos a disfrutar otro atardecer viendo a las personas que acampaban cerca del acantilado, que no tuvimos valor para hacer esto. Y así terminó nuestro segundo día. Nuestro tercer día iba a ser mucho más suave, únicamente íbamos a explorar los alrededores del campamento y de las cataratas de Havasu. Y al anochecer compartimos con nuestros vecinos del campamento, compartiendo historias y la vida en general. Cuarto día a emprender nuestro regreso. Fue un viaje y una experiencia completamente increíble.